Moyano. Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Les digo antes que recuerden que vamos a tener un conversatorio sobre la luz con la doctora Graciela Bianchi el día 9 de diciembre. El jueves 9 de diciembre a las 19 horas con la doctora Graciela Bianchi vamos a conversar precisamente de la LUC. Y ya coordiné con ella, también vamos a conversar acá de mañana, con la doctora Graciela Bianchi el día jueves de la semana próxima. Podés ingresar a www.libertas.uy y te inscribís, porque este evento va a ser por Zoom, totalmente gratis. Te inscribís por libertas.uy. El Banco de Previsión Social es el Instituto de Seguridad Social Estatal del Uruguay. Su cometido es coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social. Fue creado por la Constitución de 1967, plebiscitada el 27 de noviembre de 1966, que entró en vigor en febrero de 1967. Durante los años de la dictadura cívico-militar, el acto institucional número 9, del 23 de octubre de 1979, acá atención Eduardo, ¿te acuerdas que habías preguntado esto, me habías de algún modo recordado que había cambiado el nombre? Sustituyó al Banco de Previsión Social por la Dirección General de la Seguridad Social. Vaya cambio, ¿no? Finalmente, el anterior nombre del banco fue reimplantado por la Ley 15.800 del 17 de enero de 1989, es decir, después de la salida democrática. Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina en contar con un sistema de seguridad social, junto con Argentina, Brasil, Chile y Cuba. Sin embargo, fue el resultado de un proceso largo, complejo, que comenzó desde los primeros años de la vida independiente del país. Este sinuoso proceso coronó a inicios del siglo XX por la creación de varias cajas de jubilaciones. La caja militar, caja de empleados de servicios públicos en 1919, caja de empleados del Jockey Club 1923, caja de empleados bancarios en 1925, caja de industria y comercio en 1934, después se reformó en el 48 y en el 67, caja de industria, comercio y servicios públicos entre los años 1934 y 1948. En 1919 se aprobó una ley de pensiones a la vejez. De acuerdo a todos estos cambios y leyes que fueron modificando algunas de las prestaciones del BPS, hoy podemos decir que es el organismo del Estado que concentra más recursos económicos conjuntamente con la actividad de las exportaciones. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo te va? Gracias por estar. No tenemos audio. A ver si no hay audio con Eduardo Abeña. Lamentablemente, tengo imagen, pero no tengo audio. Bueno, te decía que de acuerdo a esta ley, el Banco de Previsión Social tiene como cometidos coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social. Sus competencias específicas son conceder los servicios, préstamos, beneficios que la ley pone a su cargo, por ejemplo, recaudar, fiscalizar los tributos que le correspondan, administrar sus recursos, propiciar ante el Poder Ejecutivo leyes relativas a su especialidad orgánica, pudiendo, bueno, ser oído acerca de todo proyecto o iniciativa de la ley referente a seguridad social, proponer al Poder Ejecutivo la fijación del monto de las prestaciones, es decir, de las jubilaciones, por ejemplo, de las pensiones. Todo esto es lo que votamos el otro día, pero en parte, como te decía, fue en parte, era un acto eleccionario relativo, porque votamos a las personas que ingresan a esos órdenes de los directorios de BPS desde lo social, desde la sociedad, digamos desde el poder civil o ciudadano. No así, no votamos a los directores establecidos del Poder Ejecutivo. Es decir, se trata de un órgano colegiado, hay directores, y en este caso se votó por los trabajadores, por los jubilados y pensionistas y por los empresarios desde el sector social. Me dice Eduardo acá, el operador, me dice Damián, no tengo chance de arreglarle nada. Se ve que es algún problema de conexión que tenés tú ahí con el audio. No es un problema de acá, de la radio, no es un problema, digamos, de la radio, sí, de la computadora de la radio. Estamos teniendo un inconveniente con Eduardo Beña, seguramente tiene un problema de conexión con el sonido. Vamos a ver si conecta ahora
con audio. Vemos la imagen y no vemos el audio. ¿Me escuchás ahí? Ahora sí. Ahora sí. Bienvenido, Eduardo. Bueno, seguimos con problemas. Eh, ¿Qué tema, no? Tenés el audio, está muteado. Tenés el audio muteado. Eh, es solo abrir audio. ¿Qué tema, no? Votamos algo en parte. No votamos todo, pero también podrás decir, bueno, le corresponde también al Estado y al gobierno orientar las políticas de la seguridad social. Así fue planteado desde comienzo del siglo XX y tuvo un derrotero complejo, pero siempre estuvo Uruguay a la vanguardia en materia de seguridad social. Fue un país a la vanguardia en aspectos claves de la sociedad, por ejemplo, en materia educativa. Incluso la universidad de No la te escucho. República era una universidad también importante en materia educativa a nivel regional y a nivel internacional. Venían personalidades a desarrollar cursos acá. El sistema educativo también secundario era un sistema avanzado. El sistema escolar también. Se cumplían esos preceptos barelianos, ¿Me del escucha usted? hijo del estanciero al lado del Yo hijo no los del escucho a peón. ustedes. Sí, yo te escucho perfectamente, pero se ve que y no me escuchás. Bueno, hay un problema técnico. Vamos a seguir adelante. Te decía, quiero ir a esto como reflexión y vamos a una pausa, Damián. Estábamos hablando con el diputado Esquipanes un rato de la necesariedad de una reforma educativa de la enseñanza. Ahí está la clave. Es ahí donde está la clave del desarrollo de un país, porque está formando lo que se considera en economía un intangible de la economía, que es la masa o el volumen de ciudadanía que le va a aportar mano de obra a la producción del Estado, que le va a aportar mano de obra. Y si esa mano de obra es calificada, está preparada, está a la altura de los tiempos, ese país tiene posibilidades de desarrollarse, tiene posibilidades. Si no está preparada, si hay una alta tasa de deserción y generación tras generación, tenemos jóvenes que no se educaron, que se marginaron, que se fueron del sistema, y nos decía hoy el diputado que el 42% de los estudiantes de la etapa secundaria egresan de la educación secundaria. Es muy bajo. Fíjate vos que en Alemania vos tenés el 42% de la población alemana que es universitaria. Fíjate la diferencia. Y estabas hablando de, sí, sí, bueno, me estás hablando de un país desarrollado. Sí, pero un país que atravesó dos guerras mundiales, que atravesó el terror del nazismo, Solo de audio, que entonces. se fundió totalmente. Alemania que sigue pagando las cuentas de aquel error de haber tenido el nazismo en el poder. Y hoy es la tercera o cuarta potencia económica del mundo. Europa en sí es un continente que ha sido atravesado por dos guerras mundiales y una guerra fría, con complicaciones muy serias en materia económica. Y han tenido que tomar cartas en el asunto. Bueno, se decidieron, a los golpes aprendieron y hoy son otra vez algo así como la nodriza de Occidente o un modelo de construcción de la sociedad en democracia, precisamente en pos de sociedades desarrolladas, tecnológicamente, a nivel de conocimiento, pero a nivel también de integración social, sobre todo en los países nórdicos, donde el concepto de corrupción no predomina, no predomina. Son países sumamente serios en cuanto a la especificidad de las formaciones universitarias, en cuanto al rendimiento. Se lo ve incluso en sus manifestaciones deportivas. ¿Quién no reconoce que Alemania en su liga futbolística y como selección es el país de la perfección técnica, del detalle, de la efectividad? Bueno, así se comportan como país. Lo que se manifiesta muchas veces en un deporte colectivo tan representativo como el fútbol, bueno, es precisamente cómo se comporta una sociedad. Vamos a una pausa, si te parece, Damián, y vemos si podemos, Buen día, lamentablemente se nos va el tiempo, buen si día, podemos conectarnos. buen día. Buen día, ¿cómo estás, Eduardo? Hola. Bueno, tuvimos un problema de conexión. Salimos por audio entonces, aunque Sí, sea un ratito. Bueno, sí, vimos un perfecto. panorama general, dimos un panorama de lo que es el BPS en sí, en su historia, en qué consiste, sus funciones. Y tú tenés Perfecto. algunas cosas para decirnos, algunos datos.
Sí, mira, el otro día analizábamos un poco la situación de una cuenta personal promedio a los efectos de eh, ver que si se manejara correctamente los números, si el dinero que se aporta al BPS se invirtiera correctamente, sobra como para pagar una jubilación muy superior incluso al último sueldo que la persona estaba recibiendo, Ajá. eh, con la cantidad de años adecuados y demás, ¿verdad? Y esa, digamos que esa cuenta general, nos permite ver el tema desde otra perspectiva, eh, que me gustaría eh, hacer por lo menos una introducción hoy. ¿Tú Ujú. sabes lo que son las estafas Ponzi? No, a ver qué son. Las estafas piramidales también se les llama, es una cosa que Hola. inventó un italiano hace ya mucho tiempo, y son las famosas cadenas en las que una persona entra, es decir, el que crea la cadena dice, bueno, tú me das 100 pesos y yo dentro de 3 meses te doy 200 pesos, un interés enorme. Entonces la persona dice, bueno, qué bárbaro. Bueno, y además trata de meter amigos tuyos y a los 3 meses efectivamente le pagan 200, pero ¿con qué le pagan esos 200? Le pagan esos 200 con los siguientes personas que le fueron entregando dinero. Ujú. Y eso se va agrandando, agrandando, porque la gente dice, mira lo que paga esta gente, qué fantástico. Tengo, te pagan un 100% de interés en 3 meses. Y así siguen y a los 6 meses y se va agrandando y agrandando y agrandando. Y la persona que está en la punta de la pirámide, la que está haciendo la estafa, digamos, la que está recibiendo el dinero y pagando el dinero, lo que está haciendo es, entre comillas, cebar a la gente, ¿ah? Ujú. Utilizando el dinero de los nuevos que entran para pagarle a los anteriores, para que los Ujú. anteriores promocionen eso y agranden la pelota, y agranden la pelota, y agranden la pelota, hasta que llega un momento que el estafador dice, eh, es hasta aquí, o sea, ya no voy a poder, la cantidad de gente que ingresa nueva ya no es Ujú. tanta, entonces en ese momento se mete toda la plata en el bolsillo, se toma un avión y se desaparece. Claro, ¿Ah? claro. Esas son las Sí. estafas Ponzi, las estafas piramidales que las hay de un montón Mm. en la historia, digamos, ha habido un montón. Ujú. Bueno, Sí. pues en cierta forma el BPS es una estafa piramidal. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que quien administra, Ujú. en lugar de colocar el dinero realmente en una actividad productiva, lo que hace Ujú. es pagarle a los que ya están en el sistema. Y de esa manera los tiene como quien dice enganchados, porque fíjate tú que si mañana dijeran, bueno, no se pagan más jubilaciones, a su vez los que aportan dirían, yo ya no aporto más, total, ¿para qué voy a aportar si después no me van a pagar? Claro, ¿Ah? claro. De alguna manera, los que están atrás vienen enganchados con los que, con los, que- los nuevos vienen enganchados con los viejos. ¿Tá? Claro. Bueno, pues el BPS es una especie de estafa piramidal, lo único que en este caso el estafador es el gobierno, el Estado. ¿Tá? El Estado, seguro. Y te voy a decir algo peor todavía. En cierta forma, toda la economía del país es una estafa Ponzi. Y te voy a Uf. decir por qué. Por la Ujú. deuda externa. Porque lo que ocurre es que, es decir, si nosotros fuéramos prudentes, estaríamos endeudándonos nosotros y no más allá de nosotros. Es decir, no estaríamos tomando deuda para dentro de 30 años que claramente no la vamos a pagar nosotros, sino nuestros hijos. Sin embargo, si tú miras las colocaciones en bonos que ha hecho Uruguay, Uruguay tiene Mm. colocaciones para 30 años para adelante. Eso significa que nosotros ya estamos cargando sobre la generación siguiente Mm. una enorme deuda que en Ujú. cierta forma vendría a ser también como una estafa Ponzi, es decir, el televisor súper grandote color que la gente se compra hoy, que dice, uy, qué bien que vivimos, mirá, tengo un televisor de 50 pulgadas, Mm. en realidad el Uruguay no lo produjo, o mejor dicho, no produjo todo, produjo una parte, porque el Uruguay exporta, pero Mm. ciertamente que tenemos una balanza comercial deficitaria. Eso significa que si lo miráramos como una familia, entra menos plata de la que sale. O sea, todos Mm. los meses estamos acumulando un poquito de deuda. Claro. Solo que
los estados acumulan deuda con una capacidad, o sea, a ti la tarjeta no te permitiría endeudarte a 30 años, pero el estado Ujú, sí. Entonces, el estado funciona como una gigantesca estafa Ponzi en la cual ujú. eh, para mantener contentos a sus votantes, porque es en el fondo lo que ocurre con los partidos políticos, para mantener contentos a sus votantes se genera una sensación de bienestar con cosas que se compran en el exterior y que generan déficit comercial, que no la van a pagar esas personas, sino que la van a pagar sus hijos, o sea, los que Mm. vienen atrás. Por eso digo que de Sí. alguna manera también es una estafa Ponzi. Te pido disculpas porque sé que agarré para otro lado que no tiene nada que ver con lo que No, habíamos no, no, hablado. pero es un tema Este, muy interesante que da para seguirlo, porque mirá, yo ahora quedé enganchado con ese tema. A mí me interesa mucho todo esto de la economía. Por ejemplo, el déficit fiscal nos está indicando mucho respecto a eso, ¿no? Yo el otro día conversaba con un amigo sí, que hace años, quiero cerrar esta idea, hace muchos años que se habla de déficit fiscal incluso en países desarrollados y no se habla de superávit, ¿no? Prácticamente no se habla más del superávit. Todo es deficitario en porcentaje. Hay veces que se justifica porque hay emprendimientos en los estados, infraestructura, y se genera un proceso deficitario que después se amortiza. Después, bueno, la deuda externa, ¿no? Pero lo que tú decís, esa especie de cadena de préstamo con prestamistas que manejan eso con los estados, porque no solo el Uruguay, es un modelo globalizado. El Estado somos todos sí, nosotros. El Estado es cada una de las personas. Y eso sí, prorrateado por persona creo que da una deuda de $22.000 per cápita más o menos, ¿no? Estamos endeudados cada uno de nosotros. Es decir, sí. ¿qué quiero decir con esto? Que el LED ese lujoso que tú decís y el aire acondicionado y de pronto el autito nuevo, utilitario, en verdad no es nuestro. Estamos teniendo un préstamo, estamos pagando un préstamo, porque estamos endeudados. Sí, es así. Y paga la pena hacer una comparativa. Mira, a mi juicio, el país más democrático del mundo es Suiza. Ujú, Suiza, si bien tiene eh, un parlamento, o sea, representantes, ujú, los representantes funcionan en una situación bien diferente de la nuestra. Un representante promedio en Suiza, o sea, ujú, el representante en Suiza gana 1.2 veces el salario medio nacional de Suiza. O sea, ujú. si fuera Uruguay ganaría, yo qué sé, 30.000 pesos, 35.000 pesos Sí, lo en que pasa es que el proporción. salario medio suizo son creo que $1.800 más o menos, ¿no? Euros, Sí, sí, euros. por supuesto que es todo mucho más arriba, pero también no te olvides que si vas a alquilar, también pagas en euros y todo vivís en euros, o sea, es todo Sí. en proporción. Pero me Pero vos refiero, sabés que el el parlamentario, costo de vida es igual que el europeo, el nuestro, ¿eh? O sea, nosotros tenemos costos más o europeos, por menos, sí, ejemplo. sí, 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 Es sí, decir, sí, 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 si pero me nosotros refiero, viviéramos con lo estos que, costos de vida, pero el salario mínimo fuera de 1.500, $1.800, ni siquiera euros, ya la cosa cambiaría. Si esa fuera la base, ¿no? por supuesto, pero lo que quise decir es que el parlamentario no es un Mm. privilegiado, es una No, claro. persona un poquito apenas por encima de la media en su Sí, sueldo respecto a los demás ciudadanos. sí. Suiza no tiene presidente. ¿Sabían que es el único país del mundo que no tiene presidente? Ujú, No tiene presidente. Tiene ocho ujú. personas que se van rotando en el cargo, que no son exactamente un presidente, pero no hay un presidente. Por eso si tú ahora mismo pones Seguro, quién es el presidente de Suiza, no hay ninguno. claro. No Sí, es existe como un la colegiado, ¿no? figura Sí, de, sí, sí, sí. es una especie de colegiado. Pero mira, mira qué interesante. Hace algunos años, un par de años, no sé si lleva 2 años, pero creo que sí, se plebiscitó, porque en Suiza todo funciona en base a plebiscitos, la renta básica universal, Mm, el salario único universal, una especie de mm, dinero por no hacer nada. sí, Y lo que aquí sería votado por el 99,9% de los uruguayos, o sea que nos paguen por no hacer nada, sí. en Suiza no salió. O sea, No, los suizos votaron no. ¿Y sí. por qué votaron no? Porque ellos tienen tradición de trabajar. Ellos saben que el dinero no se produce, no nace en los árboles, sino que Ujú, nace del trabajo, sí, a diferencia nuestra. Y sí. mirá la diferencia de mentalidad. Cuando se decidió hacer el túnel de San Gotardo, que es una obra extraordinaria, o sea, lo que hicieron fue perforar una montaña. Suiza es un país montañoso y Sí, claro. por lo tanto está bastante aislado del resto de Europa, es decir, tiene sus carreteras, obviamente, y todo lo demás, pero las distancias son muy largas porque hay que hacer largos desvíos por las montañas. Claro. Entonces, una de sus principales vías
digamos, opciones de vía, consistía en hacer un puente atravesando una de esas montañas, que era una obra, no me acuerdo, pero ponele 50.000 millones de dólares, una cifra de esas mm, absolutamente escandalosas, ¿no? sí, Y se sí. plebiscitó. Y sabes, Mm, y todo el mundo pensaba que la ciudadanía no iba a querer hacer el puente por el costo, el túnel, ujú, perdón. Y vos ujú, sabés que, a diferencia del salario único, sí salió. ¿Y por qué? Porque el suizo promedio pensó en sus hijos. Ese túnel claro. es el túnel para sus hijos. O sea, ellos en lugar de endeudar a sus hijos, les Mm, regalan una obra a sus hijos. ¿Me explico claro. la diferencia? Invierten en infraestructura, que Entonces, es un concepto muy importante, ¿no? exactamente, Ujú, exactamente. pero- Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué relación tiene esto con el BPS nuestro? Nuestro ujú, BPS es un agujero ujú, vacío en el cual funciona esa especie de estafa Ponzi porque ujú, los uruguayos piensan, si yo mañana te digo, bueno, vamos a hacer un plebiscito para subirnos toda la jubilación un 20%, sale ujú, corriendo, porque la gente dice, sí, dame otro 20% más. Y si vos le sí, decís a la gente, pero miren que el país se va a tener que endeudar para usted darle ese 20%, claro. la mayoría te va a decir, no me importa, endeúdeme, pero yo quiero hoy ganar un 20% más, porque la Sí, persona está pensando en él hoy, no sí. en sus hijos. Esa es la diferencia entre un pueblo culto como el suizo y un pueblo que lamentablemente se ha vuelto inculto porque no lo era, Mm, como es el sí. pueblo uruguayo hoy, porque hace 50 años el pueblo uruguayo se Ujú, enorgullecía de decir que éramos la Suiza de América y hoy mm. somos unos burros. Este, Por entonces, eso yo hoy comenté el tema de la enseñanza en la nota que hicimos con el doctor Esquipani, que la enseñanza es la clave acá. La enseñanza es la que va a sí, indicar la voluntad colectiva, ese pueblo hacia dónde quiere ir. Y si acá no se nos enseña qué país queremos tener, hacia dónde va a ir el país, y un sistema de enseñanza que esté acorde a eso, como sí está pasando en Europa, y bueno, la población no toma conciencia. Yo te paso otro dato respecto a esto, y lamentablemente vamos cerrando. ¿Sabés que se quiso aplicar esta renta también en Dinamarca? Y no funcionó, la sacaron. ujú, No funcionó. sí, Porque la sí, sí, hizo un gente también experimento con salía a cinco buscar mil trabajos. Sí, fue un experimento, y te digo más, fue un experimento sí, acotado a 2.000 personas, ¿eh? Que no se piense la gente que sí, yo aplicaron una pensaba que eran renta 5.000, pero indiscriminada. casi, Sí, bueno, sí, sí. hay datos que yo leí que se habló de una primera experiencia de 2.000 personas y no, prontamente Puede sacaron ser, eso, sí, sí, no, retiraron yo de por memoria los lo dije que eran 5, efectos. pero Pero sí, porque los efectos vieron que eran perniciosos y la gente no lo quería, la gente tiene la cultura del trabajo, saben que dignifican su vida trabajando, incluso desarrollándose también, porque en Europa mucha gente trabaja y está terminando carreras o está haciendo un posgrado y están en el mercado laboral. sí. Eso Te también, puedo, viste que es un tema, ¿no? te voy a dejar un gancho, viste que en las Sí. seriales tipo Batman de los años 70 te dejaban al superhéroe ahí a punto de morir para que todo el mundo quede enganchado. Bueno, yo te voy a hacer lo mismo y te voy a dejar Continuará. enganchado con lo que vamos a hablar. Sí, te voy a dejar enganchado con lo que va a seguir. Ya. Yo el otro día saqué cuentas, las expuse al público, diciendo que Ujú, $240.000 era lo que tenía juntada una persona promedio si se retiraba con 60, y si en lugar de con 60 se retiraba con 65, tenía 340.000. Si ujú. haces memoria, esas son las Sí, sí, cifras me que... acuerdo, me Bueno, acuerdo. bien. Si eso estuviera en una cuenta personal, cuando Ujú, vos te morís, cuando la persona, el jubilado se muere, ¿qué pasa con ese dinero si estuviera en un banco? ujú. No, Naturalmente, no se pasa a los transmite, herederos, ¿verdad? no se transmite, es un derecho personal que no es transmisible, ¿no? Si es Por una. eso, pero debería, o sea, si fuera una cuenta en un banco, si tus Ah, papás sí. tienen una cuenta en el banco, cuando vos te Ah, morís, sí. ese dinero Sí. es tuyo. Sí, 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 Bueno, claro, pues, claro. ¿qué hace el BPS? ¿Qué hace el BPS con tu dinero? Con ese dinero que estuviste guardando durante todo ese tiempo. Se lo queda a los herederos, o sea, la Mm, esposa como mucho cobra una pensión durante un tiempo, si generalmente se sí, muere primero, en promedio en Uruguay se muere primero el hombre 5 años antes que la mujer, sí. entonces la viuda durante 5, en promedio, ¿no? La viuda Mm, durante 5 años cobra una pensión, se murió la viuda y se terminó. Los sí. 340.000 dólares se los mete en el bolsillo del Estado. ¿Ah? Ujú. Entonces, esa es la Vamos a segunda hablar de ese parte de la tema, ¿te estafa. parece en la próxima? Ese tema tenemos que volver con ese Es tema, que para Eduardo, por eso ejemplo.
la Es que cuenta, a ver cómo para eso haces te la lo cuenta puse. de los... Exacto. Sí, claro, claro. No, no, es que es un No, no, no. tema Por eso, importante. Sí, porque el concepto es porque este, y cerramos la nota. El concepto es este. ¿Por qué ese volumen de dinero, ¿no? Multiplicado, millones de habitantes aportantes, ¿por qué no se lo capitaliza? Es una tontera, además. ¿Por sí, qué no se capitaliza ese dinero? ¿No? sí. Si, por ejemplo, es como si dijeras, Y, mira, hay y, un fondo de inversión y el fondo de inversión no hace nada, se queda ahí con el dinero y hace lo que tú decís, la cadena Ponzi, ¿no? No, ese dinero es un volumen sí, importantísimo que lo podés capitalizar. y- y- y le dejo una pregunta a la audiencia, así queda Batman a punto de morir. Está bien, eh, el Estado se queda con ese dinero. Pregunta para la audiencia, ¿de cuánta plata estamos hablando por año? Ahí ¿Cuántos está. jubilados mueren Bien, por año? ¿Y cuánta bien, plata se queda el Estado de los jubilados por año? La respuesta continuará en el siguiente capítulo. perfecto. Queda ahí. Tremendo suspenso. Gracias, Y te, Eduardo, ¿eh? y te Tremendo mando un suspenso. abrazo grandote. Gracias. Igualmente para ti. Buen día, ¿eh? ¿Hacia dónde irá esa plata, hermano? ¿Hacia dónde irá? Nos vamos. Nos vamos, nos reencontramos mañana. ¿Eh? Gracias, Damián, por estar en controles. Mañana a partir de las 10 de la mañana volvemos a preguntarnos ¿en dónde estamos? Chau.